Maquiavelo fue el primero en pensar el tema del poder, en tratar de descubrir detrás de toda su fachada qué es lo que se esconde. Lo conocemos por El Príncipe, pero ha tenido muchos escritos respecto también de la cuestión del ciudadano. ¿Cómo podemos nosotros hoy en nuestro presente aprovechar sus enseñanzas y sacarle todo ese tufo maldito que lo persigue desde siempre? Los que gobiernan no han dejado de consultarlo nunca. Aquellos que ejercen el poder de alguna forma siguen sus enseñanzas. Entonces aprovechemos nosotros también de todo lo que nos dejó. Los invitamos en Filosofía desde acá a recorrer Maquiavelo, el poder en juego. Maquiavelo fue el primero en pensar el tema del poder, en tratar de descubrir detrás de toda su fachada qué es lo que se esconde. Lo conocemos por El Príncipe, pero ha tenido muchos escritos respecto también de la cuestión del ciudadano. ¿Cómo podemos nosotros hoy en nuestro presente aprovechar sus enseñanzas y sacarle todo ese tufo maldito que lo persigue desde siempre? Los que gobiernan no han dejado de consultarlo nunca. Aquellos que ejercen el poder de alguna forma siguen sus enseñanzas. Entonces aprovechemos nosotros también de todo lo que nos dejó. Los invitamos en Filosofía desde acá a recorrer Maquiavelo, el poder en juego. Continuamos con la segunda parte entonces de esta reflexión sobre Maquiavelo. ¿Qué papel le asigna a la razón Maquiavelo en la construcción de un orden político? No es el de extinguir pasiones, un imposible, sino tomar las medidas más apropiadas para poner un freno a las pasiones de los hombres, nos dicen sus discursos. Construir diques para que no estalle la violencia, es decir, leyes. Pero los que las redactan deben partir del supuesto de que los hombres no son razonables. El secretario repite muchas veces que no está escribiendo utopías, sino que se basa en la realidad efectiva del mundo. Para Maquiavelo, fundar o reformar un Estado, darle a una comunidad política un adecuado ordenamiento legal, es el mayor honor que puede atribuirse un hombre público. La razón no anula la pasión, solo puede controlarla. A pesar de ello, tiene una concepción austera de la vida, no condescendiente, hecha de empeño, de responsabilidad, de sanciones, de amarga intransigencia. Su ética es laica, racional, no trascendente, entretejida por argumentaciones, cree en la razón y en el pueblo. También está muy atento a la estructura de las situaciones sociales, económicas y políticas como condiciones facilitantes, pero también como vínculos que condicionan la acción política. Su mayor aporte al estudio de la política es el concepto de la autonomía, de la exclusividad de la política. Algunos grandes problemas abiertos y muy debatidos a partir de Maquiavelo son la relación entre el bien y el mal en política y el rol de la razón de Estado. Maquiavelo plantea que se necesita combinar las leyes con la fuerza. ¿Qué otra cosa es la característica más propia del Estado para Max Weber, sino el monopolio legítimo del uso de la fuerza? Nos dice en sus discursos Maquiavelo, saber tomar lo del zorro y lo del león, porque el león no se defiende de lazos y el zorro no se defiende de lobos. Lo dice en El Príncipe. Y si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son tristes y no lo observarían respecto de ti, tú obligado no estás a observarlo respecto de ellos. Es decir, saber usar bien la bestia y el hombre. El mal está muy lejos de ser la esencia de la política para Maquiavelo. Es una de las posibles consecuencias del accionar político. El mal no constituye la esencia de la política, pero sí uno de sus instrumentos. Un instrumento con el cual la política se enfrenta a la naturaleza del ser humano. El contraste existe entre la ética, que puede imponer para su realización el sacrificio de la vida, y la vida, que puede y debe imponer para lo propio el sacrificio de la ética. De ahí su consejo al gobernante de ser flexible para poder cambiar y aprender a poder no ser bueno si es necesario. Al afirmar la preeminencia de lo que existe en la realidad,
constata la oposición entre lo que los hombres hacen y lo que deberían hacer, la oposición y lucha entre el hombre de bien y el que no lo es, y un divorcio entre lo que los hombres hacen y lo que dicen que hay que hacer. Distingue cómo son los hombres y cómo deberían ser desde el punto de vista ético, encuadrado en un contexto prescriptivo puesto al servicio de un fin político. No se trata de buscar un saber objetivo, sino de prescribir al príncipe y por extensión a todo hombre político cómo debe actuar si quiere preservar o acrecentar su poder. El poder es algo que crece o no, se conserva o se pierde, se tiene en tanto se ejerce. Maquiavelo, igual que Foucault, no busca saber objetivamente qué es el poder. La intención pragmática guía sus reflexiones. Es posible que su idea del hombre como una mala bestia no sea en el fondo tan catastrófica. Las variables relevantes para él son los deseos y pasiones permanentes de los hombres. Por una parte, la verdadera experiencia indica que los hombres son malos, más propensos hacia el mal que hacia el bien, capaces de hacer el bien solo por necesidad. Por otra, más que de maldad innata, debemos hablar de insatisfacción. En el segundo capítulo de los discursos encontramos que ante todo el hombre es un ser eternamente insatisfecho. Los apetitos humanos son insaciables, lo que genera continuamente insatisfacción en las mentes de los hombres, y aún más, nos dice en los discursos. La naturaleza creó a los hombres de manera que pudiesen desear cualquier cosa, pero no pudiesen alcanzarla. Así que, siendo el deseo siempre más grande que la capacidad de poseer, de esto resulta una mala satisfacción de lo que se posee, y la poca satisfacción de esto es lo que hace acusar al presente, alabar al pasado, desear el futuro, y todo ello sin ningún motivo razonable. Esto fundamenta un pesimismo de carácter ontológico. El hombre es concebido como un sujeto de deseos y pasiones, y no como un ser razonable, dispuesto a reconocer y a aceptar los límites de su propia finitud. Es un perpetuo insatisfecho porque hay una desproporción esencial entre sus aspiraciones y las posibilidades de satisfacerlas. En la insaciabilidad del deseo descubre el fundamento de la ambición y en esta la causa inextinguible de la lucha entre los hombres. Nos dice en los discursos: todas las veces que los hombres están privados de combatir por necesidad, combaten por ambición. Esta pasión es tan poderosa que no los abandona jamás, cualquiera sea el rango que ocupan. Con colores semejantes nos pinta Eduardo Solari aquí en la Argentina de la década del 80. Si es verdad lo que nos cuenta la historia, si es verdad lo que nos hacen saber los medios de información, y si es verdad aquello de por los frutos los conoceréis, los humanos componemos, colectivamente considerados, un mundo cruel. Sí, señor, tal como reza el lugar común. Además de cruel, sometido al error. Nada obsta para que estemos equivocados ahora. Todo indica que lo estamos, igual que siempre. Libelo contra natura sui. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, pretende con su obra Leviatán extinguir las pasiones. Pero Maquiavelo, al fundarlas en la idiosincrasia humana, lo hace imposible. Solo puede aspirarse a una organización que retrase lo más posible la lucha. No es dado a nuestra naturaleza poder situarse exactamente en una vía media, nos dice. El equilibrio aristotélico de las pasiones es imposible para el hombre, según Maquiavelo. Hay que seguir hasta el extremo su lógica propia. Esta lógica nos hace comprender por qué el dinamismo de la ambición humana no encuentra nunca reposo, sean cuales fueren las circunstancias políticas y económicas. El motor de la lucha y el conflicto anida en el corazón del hombre, no en las contradicciones de la sociedad. El pesimismo ético de Maquiavelo, la creencia de que los hombres están inclinados más al mal que al bien, según sus discursos, atraviesa toda su obra. Piensa que los hombres no hacen el bien más que forzados. Liberado a sí mismo, el hombre tiende a cometer el mal, y si se unen entre sí, es impulsado por la necesidad de defenderse de la agresión ajena. En consonancia con Hobbes, quien un siglo después dirá que los hombres se asocian solo por miedo o interés. Para Maquiavelo, el estado de sociedad política, lejos de corromper la bondad natural del hombre, está destinado a contener la inclinación natural a dañar a sus semejantes. La inclinación hacia el mal que descubre en el hombre
Es una tendencia profunda y permanente, comparable a la concupiscencia desordenada que el cristianismo atribuye al pecado original. Maquiavelo, desde el plano político, piensa que esta inclinación al mal no puede ser erradicada y solo puede y debe ser contrarrestada por la autoridad pública. Estas consideraciones en el orden ontológico y ético en relación al ser humano derivan en sus prescripciones para quien quiera dedicarse a la actividad política. En ellas muestra el poder en su total desnudez. Como una construcción secular, y lo despoja de los ropajes religiosos e ideológicos. Sin embargo, no inventa nada, sino que es un descubridor en el sentido de develar lo que es. No se puede entrar al ruedo político suponiendo ingenuamente que los hombres son razonables y buenos. No descarta que puedan existir hombres que viven según la razón, procurando obrar el bien, pero son la excepción y no la regla. El conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre es el requisito indispensable para obrar con éxito en el campo político. Un pesimismo pragmático permite al hombre de acción discernir con claridad y estar en condiciones ventajosas en la lucha dentro del campo político. Para Maquiavelo existe una moral propia del hombre privado y otra que corresponde al hombre público, distinción fundamental de planos entre principios imposibles de conciliar en la práctica. La distinción ética es necesaria, ya que al hombre privado no se le exige lo mismo que al hombre público. Las responsabilidades son diferentes. No es desprecio de todo sistema de valores, sino adherir a otros valores que también valen. Isaiah Berlin, en su libro La originalidad de Maquiavelo, nos dice al respecto: lo que Maquiavelo distingue no son los valores específicamente morales de los específicamente políticos, porque lo que hace en realidad es instituir algo que corta más profundamente, una diferenciación entre dos ideales de vida incompatibles, por lo tanto, entre dos moralidades. Una es la moralidad sostenida sobre los valores que permiten construir una comunidad humana satisfactoria, y la otra es la moralidad sostenida sobre los valores que permiten salvar la propia alma. Otro universo moral, como el de Aristóteles y Cicerón, valores sociales y políticos, no individuales, como los cristianos. Hay que elegir entre dos finalidades contradictorias. Eduardo Solari, autor que nos acompaña en estas reflexiones, plantea justamente esto, que el cristianismo, la fe cristiana, no tiene que ver ni con la naturaleza ni con la sociedad política humana, sino que plantea un modo de vida que apunta a una otra vida y que tiene que ver con cuestiones de opciones individuales que no están mirando hacia lo político. La Iglesia tiene mucho de romana. No pudo soslayar en su derrotero a través de la historia esta tremenda influencia. En primer lugar, de los filósofos griegos. En segundo lugar, de Roma, ya que ha logrado su reconocimiento. Ha sido instituida y legalizada por un emperador como Constantino. Incorpora todas las estructuras, la jerarquía y el manejo del poder de Roma, que no tiene mucho que ver con el mensaje cristiano. Es el agua y el aceite en agitación permanente dentro de esta institución iglesia, dentro de lo que es la cristiandad. Por lo tanto, hay dos morales juntas, y si en verdad se quiere vivir al modo del Evangelio, nada de toda esta construcción tiene sentido, porque los planteos del Evangelio tienen que ver con una religión que se instala en la interioridad y que remite a las acciones del ser humano en orden a la salvación de su alma, que es lo único que importa. Todo lo demás, modo de organización social, política, económica, todo eso es vanidad de vanidades. Todo eso es superfluo, no interesa si no está en orden a la salvación del alma. Lo ve claramente Maquiavelo. Hay dos morales. Hay una moral que, si realmente se abstrae de todo el orden jerárquico y la estructura de la Iglesia, el discurso es otro y lleva un tipo de vida que no tiene nada que ver con lo político y el poder, porque no se preocupa de eso. Cuando la Iglesia comenzó a colectivizarse y a verse en la situación de conducir conglomerados humanos, tuvo necesariamente que adoptar herramientas que provienen del lugar donde se generó ese saber, es decir, de griegos y romanos, que poseían la experiencia histórica y reflexiva para organizarlos colectivamente, pero no del Evangelio. Maquiavelo se da cuenta que es muy difícil gobernar si nos basamos en esas premisas. No solo Maquiavelo se dio cuenta, sino que en la misma época Francisco de Asís también lo hace. Por eso quiere volver a las primitivas comunidades cristianas,
a ser una orden mendicante. Pretende solamente estar en relación con la naturaleza, en relación con los otros hombres, en orden a la fe y a la salvación del alma. No busca hacerse cargo como hombre, como individuo, de la realidad y de los problemas de los demás, de organizarlo social y colectivamente. El Papa le da permiso. Estaba claro que la cristiandad vivía con otros valores, con otros principios, otras prioridades que no eran las originales del Evangelio. Al darse cuenta, elige una opción que viene desde la fe. Lo que le importaba era la fe. Dice Maquiavelo, según Isaiah Berlin, que la práctica de virtudes tales como la humildad y la búsqueda de la salvación hacen imposible la construcción de una sociedad terrena satisfactoria, estable, vigorosa y fuerte. Por eso es necesario elegir. Nos dice Isaiah Berlin. Maquiavelo, es verdad, rechaza una moral, pero se trata de una cierta moral, la moral cristiana, y no la moral en cuanto tal, y tampoco la rechaza en nombre de alguna cosa no moral, como sería la política, sino en nombre de otro universo moral. Una vez más, la lucha no es entre política y moral, sino entre dos morales diferentes e inconciliables. No son cristianos esos valores, pero son valores morales. Es necesario elegir uno de esos universos morales y abandonar el otro, sobre todo para el príncipe. Siempre le está hablando al que gobierna, no al ciudadano común. Pero la situación del príncipe es mucho más trágica que elegir entre hacer una cosa y salvar su principado o hacer otra y salvar su alma. En su libro Política y Tragedia, el filósofo argentino Eduardo Rinesi nos dice: porque el problema es que incluso empeñándose en actuar de la manera más adecuada a la obtención de los fines por los que se ha decidido, el actor político puede no tener éxito en su acción. El príncipe nunca tendrá plena garantía de éxito. A pesar de eso, debe ser siempre virtuosi, decidido. Lo que prima es la exigencia práctica, el imperativo político de la acción. En esa decisión puede quedarse sin lo que escogió y también sin lo que desechó, porque el mundo en el que desarrolla su acción está plagado de contingencias e imponderables. Nos sigue diciendo Rinesi: la acción o inacción de los hombres se desarrolla siempre en un vacío último de determinaciones y garantías. Dada la autonomía de la acción política, Maquiavelo establece ciertos principios generales destinados a servirnos de guía. En los discursos dice: en todas las acciones de los hombres se encuentra siempre junto al bien algún mal tan íntimamente ligado con él que es imposible evitar lo uno si se quiere lo otro. Es la marca de la finitud, el símbolo de la caída original, si lo vemos desde la fe cristiana. Esto nos dice que en política no hay acciones puras, absolutamente buenas o absolutamente malas. El mal y el bien se mezclan como el trigo y la cizaña de la parábola. La ambigüedad la caracteriza. Una acción política no puede ser juzgada abstractamente, cotejándola con un principio de validez universal, porque no se comprendería el significado que posee. Requiere no solo conocer su objeto, sino las circunstancias y la intención que lo preside, ya que se halla inscripta en un orden concreto de fines y medios. En Historia de Florencia nos dice Maquiavelo: la patria debe defenderse con ignominia o con gloria. De cualquier modo está bien defendida. Es la subordinación de ciertos valores a otros, pero elegida una vía se aplica el principio de que quien quiere el fin, quiere los medios. Con lo cual, los medios quedan justificados en relación al fin. Esta justificación no es de orden moral, es del orden de la eficacia, de lo oportuno y conveniente, que son criterios netamente del ámbito político. Un medio será considerado políticamente bueno si alcanza el fin político al que está ordenado. La relación de fines y medios supone en el hombre público una jerarquía de valores implícita o explícita en cuya cúspide éste coloca los bienes propiamente políticos, como la seguridad externa e interna, la concordia y la prosperidad de la sociedad.